Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este cuarto Congreso sobre Integración Regional y Derechos Humanos, Puntos de Convergencia. Mi nombre es Martín Almirón y tengo el gusto de presentarles el primer panel del Congreso, en donde vamos a debatir sobre el futuro del Mercosur, un debate abierto. A continuación van a escuchar a los profesores de Derecho de la Integración, Martín Whitman, la profesora Sofía Tonelli y el profesor Martín Canepa. Bien, así que les cedo la palabra y empezamos. Empieza la profesora Sofía Tonelli. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. La idea de este panel es hablar de la estructura, de pensar cambios, conocer cómo es la estructura institucional del Mercosur y pensar qué podría cambiar, qué podría mejorar el Mercosur para poder seguir profundizando y creciendo como proceso de integración. Mi exposición se va a basar principalmente en la estructura institucional, sobre todo de las tres instituciones que tienen poder de decisión. Y pensar, dejar algunos interrogantes, a ver si es posible, en las circunstancias que está hoy, circunstancias actuales del Mercosur, un carácter supranacional. Trascender, dejar de lado el carácter intergubernamental que nos acompaña desde comienzos, desde la firma del Tratado de Asunción, hasta hoy, bueno, pensar cuáles son los impedimentos, si es que los hay, o cuáles son los desafíos que habría que sortear, y también cuáles serían las ventajas. ¿Le serviría al Mercosur? ¿No le serviría al Mercosur transformar su estructura institucional para convertirse en un proceso supranacional? En primer lugar, habría que definir en qué consiste este carácter intergubernamental. El Tratado de Asunción, el Mercosur nace con la firma del Tratado de Asunción en el año 1991, que establece una estructura institucional intergubernamental provisoria, hasta que en 1994 se firma el Protocolo Euro-Preto, que establece una estructura definitiva, que menciona cuáles son esas instituciones, y en el artículo 2 ya dice que el Mercosur es intergubernamental. Ya lo define con una estructura intergubernamental. ¿Qué significa esto? ¿Cómo va a funcionar? ¿En qué consiste este carácter intergubernamental? Primero, en que es un proceso de integración basado en la asociación y en la cooperación entre los estados. Los estados se reúnen, las instituciones se reúnen para cooperar entre ellas, para, a través de la unanimidad, cuando adopten decisiones, negocien y ahí adopten decisiones con la presencia de todos sus miembros y con el voto positivo de todos sus miembros. Y como dice el protocolo, al momento de la toma de decisiones, todos los miembros tienen que estar presentes y todos tienen que levantar la mano y votar de forma positiva. En eso consiste la unanimidad. Que después el Mercosur lo flexibilizó, le dio a los estados la posibilidad de veto, es decir, de abstenerse, para poder dinamizar la toma de decisiones, porque este carácter de unanimidad es muy inflexible, es muy rígido y muchas veces difícil de conseguir. Entonces se flexibiliza, existe ahora la posibilidad de abstenerse y las decisiones se toman y se convierten en obligatorias en aquellos estados que votaron de forma positiva. Entonces, por un lado, este carácter intergubernamental se caracteriza por la asociación, la cooperación entre los estados, la toma de decisiones a través de la unanimidad o el consenso. Y por otro lado, en la forma en que están conformadas estas instituciones. ¿Quiénes asisten a las reuniones de las instituciones principales del Mercosur, las instituciones con poder de decisión, que son el Consejo de Mercado Común, el Grupo de Comercio, el Grupo de Mercado Común y la Comisión de Comercio? Asisten representantes de los gobiernos, funcionarios estatales que asisten a esas reuniones representando los intereses nacionales. Y no solo representando, sino que el funcionario que asiste, aquel ministro,
que va a participar de esas instituciones, de esas reuniones, va a tener que seguir las instrucciones dadas por el gobierno. Es decir, que hay una fuerte presencia de los intereses nacionales en este carácter intergubernamental. ¿Qué diferencia tenemos con el carácter supranacional? Si estamos pensando, si vamos a pensar en esta breve exposición y también a lo largo del desarrollo de quienes me acompañan, pensar en cómo podríamos modificar, o si es necesario modificar el carácter intergubernamental. Bueno, ¿qué sería ser supranacional? ¿En qué consiste este carácter supranacional? La supranacionalidad, por ejemplo, la encontramos en otro proceso de integración, que es la Unión Europea. ¿Qué vamos a encontrar? Primero, no vamos a encontrar este carácter asociativo que sí tenemos en el Mercosur. Tampoco vamos a encontrar la toma de decisiones a través de la unanimidad o el consenso. Las instituciones que tienen competencia legislativa deciden por mayorías simples, dobles mayorías, pero no rige la regla del consenso o de la unanimidad. Y estas instituciones que están por encima de los estados tienen competencias propias. ¿Qué significa que tengan competencias propias? Que los estados, al firmar los tratados originarios, por ejemplo, el Tratado de París o el Tratado de Roma, en los comienzos de la Unión Europea, y todos sus modificatorios, hasta hoy el Tratado de Lisboa, que es el que está vigente, los estados le delegan el ejercicio de competencias soberanas, que es lo que no ocurre en un carácter intergubernamental. Y eso tiene como consecuencia, que después lo vamos a ver, en la normativa, en las características del ordenamiento jurídico de ese proceso de integración. Entonces, habiendo visto las características principales, podemos pensar, ¿el Mercosur puede ser un proceso supranacional? ¿Podría adquirir estas características que están presentes, por ejemplo, en la Unión Europea? ¿Podría tomar decisiones por mayoría? ¿Podrían los estados, partes del Mercosur, delegar el ejercicio de competencias soberanas en estas instituciones, como mencionábamos recién, en el Consejo de Mercado Común, el Grupo de Mercado Común o la Comisión de Comercio? ¿Podría hacerlo? Y en principio encontramos un impedimento jurídico, las asimetrías jurídicas que tenemos en las constituciones de los estados parte del Mercosur. Los estados parte del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, que hoy está suspendido, o Bolivia, que es estado asociado, pero hoy se encuentra en proceso de ratificación para ser miembro pleno, no tienen constituciones que todas habilitan o todas permiten la delegación del ejercicio de competencias soberanas. Si miramos nuestra Constitución, si miramos en particular el artículo 75, inciso 24, vamos a ver que nuestro Estado sí permite que una de las facultades del Congreso, de las atribuciones del Congreso, es firmar tratados de integración. Es decir, que nuestra Constitución sí habilita a que los gobiernos deleguen el ejercicio de competencias soberanas en un proceso supranacional. Argentina podría formar parte de un proceso de integración con una estructura, con instituciones supranacionales. Paraguay también. La Constitución de Paraguay también lo habilita. Pero si miramos la Constitución de Brasil o la Constitución de Uruguay, no tienen cláusulas constitucionales en el mismo sentido, es decir, habilitantes. ¿Qué significa una cláusula habilitante? Son cláusulas que de forma expresa establecen el procedimiento, habilitan primero que se delegue el ejercicio de competencias, como dice nuestra Constitución, competencia y jurisdicción a instituciones de un proceso supranacional. Y además establece el procedimiento. Si uno sigue leyendo va a encontrar determinados requisitos, como la reciprocidad, es decir, delegar el ejercicio de esas competencias a procesos de integración que establezcan la reciprocidad, que respeten los derechos humanos
y el orden democrático y el Estado de Derecho. Y también establecen requisitos de tipo formales, es decir, qué mayorías son necesarias. No solamente nos dice qué se puede hacer, sino que nos dice cómo se hace, de qué manera el Estado, de qué manera el gobierno podría desprenderse del ejercicio de esas competencias. En cambio, la Constitución de Brasil, el artículo 4, el artículo 6 de la Constitución de Uruguay, no son tan claras en ese sentido. Y no solamente no son claras, sino que no lo dicen de forma expresa, no habilita de forma expresa. No lo prohíbe, pero tampoco lo permite, tampoco dice cómo. Por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución de Brasil dice: la República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones. Y el artículo 6 de la Constitución de Brasil expresamente dice: la República procurará la integración social y económica de los estados latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá la efectiva complementación de sus servicios públicos. Es decir, que si uno analiza y compara el artículo 75, inciso 24 de nuestra Constitución con los que acabamos de leer de la Constitución uruguaya y la brasilera, vemos una diferencia muy notable. Nuestro artículo, en nuestro inciso 24, es muy claro en decir que se habilita la delegación y cómo. En cambio, estas dos cláusulas que acabamos de leer, que las podemos denominar cláusulas detonantes, para contrastarlas con las habilitantes que mencionábamos recién, son cláusulas mucho más abiertas, mucho más abstractas, que no nos dicen de qué manera llevar adelante esta delegación. Por lo tanto, ahí tenemos el primer impedimento. Argentina, el Mercosur, si quiere empezar a trabajar en modificar su estructura institucional, no solamente va a tener que modificar sus tratados fundamentales, el Tratado de Asunción y el Protocolo de Europreto, sino que primero tiene que haber voluntad política. Y es otro de los grandes impedimentos que tiene el carácter intergubernamental, porque estas instituciones principales que mencionábamos recién, el Consejo, el Grupo y la Comisión de Comercio, al estar conformadas por representantes de los gobiernos, representando intereses nacionales, depende mucho de la voluntad política. Y primero, para cambiar este carácter intergubernamental, tiene que haber voluntad política de Uruguay y de Brasil en querer modificar sus constituciones, en transformar estas cláusulas detonantes en cláusulas habilitantes, que es algo que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Siempre se piensa y siempre se discute acerca de si la conveniencia, si es ventajoso, si conviene o no el carácter intergubernamental. Se discute, mucho se dice sí, de que beneficiaría, y ahora vamos a hablar de cuáles serían esos beneficios, pero lo primero que tiene que haber, más allá de estos diálogos o intercambios, tiene que haber voluntad y decisión política. Y es algo que al menos hasta ahora no ha habido, principalmente en esos dos estados. Entonces, también vemos, no solamente como una dificultad, las asimetrías constitucionales, sino también la influencia política. Son procesos de integración, estos de carácter intergubernamental, muy influenciados, que dependen mucho de la política interna y de las decisiones de cada uno de los estados partes. Situación que no ocurre en un proceso supranacional, porque los procesos supranacionales, mejor dicho, las instituciones supranacionales como la Unión Europea, que no están conformadas con representantes de los gobiernos y que van a velar siempre, van a trabajar siempre y van a tomar sus decisiones pensando en el interés comunitario, eso todavía acá en el Mercosur no lo podemos hacer. Esos procesos supranacionales no dependen tanto de los intereses nacionales, o mejor dicho, prácticamente no dependen de los intereses nacionales, como sí sucede hoy en el Mercosur.
Entonces ahí vemos los impedimentos principales, las asimetrías, el interés político. ¿Cuál sería la ventaja si pensamos, bueno, vamos a ver, el Mercosur se va a poner en marcha, Brasil empieza a pensar junto con Uruguay modificar sus constituciones para transformar este proceso intergubernamental en un proceso supranacional? ¿Cuál sería la ventaja? Y la primera ventaja la vamos a ver en que va a ser posible la delegación del ejercicio de competencias soberanas. Estas instituciones, hoy conformadas principalmente por ministros de Relaciones Exteriores, por ministros de Economía, como sucede con el Consejo de Mercado Común, con el Grupo de Mercado Común, a donde también asisten los presidentes de los bancos centrales, y ahí tenemos el claro ejemplo de la intergubernamentalidad. La forma en la que están conformadas estas instituciones, el Mercosur es claramente intergubernamental. El protocolo de Europreto lo dice en el artículo 2, y si seguimos leyendo y leemos los reglamentos internos de estas instituciones y su conformación, lo vemos. Están los intereses nacionales, hay representantes de los gobiernos. Y el carácter supranacional nos puede permitir que eso cambie, que estas instituciones dejen de depender del interés nacional, pasen a velar por el interés de todo el proceso, más allá, trascendiendo los intereses nacionales, porque los estados le podrían delegar el ejercicio de competencias soberanas. Los estados estarían facultados para delegar determinadas competencias, las que a través del consenso decidan delegar, pero podrían desprenderse y que esas instituciones decidan pensando a través de una mayoría, dejando de lado el carácter asociativo y de coordinación, pensando en el interés regional, dejando y abandonando los intereses nacionales. Pero esa no sería solamente una de las ventajas, sino también el carácter de la normativa que van a emanar, que va a tener todas las decisiones que se sancionen por esas instituciones supranacionales. Lo vemos en la Unión Europea, una consecuencia inmediata de la supranacionalidad, de la toma de decisiones por mayoría, que son esas decisiones, tienen efecto directo y aplicación inmediata. ¿Qué significa? Se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea, entran en vigencia, pueden ser invocadas, van a ser obligatorias para todos sus destinatarios, para todos los estados parte del proceso, y van a poder ser invocadas por los particulares frente a un juez. Y no es necesario ese acto de transposición de las normas, que cada uno de los estados parte la incorpore, la transponga en sus ordenamientos jurídicos. En un proceso de integración supranacional, la transposición de las normas para que entren en vigencia no existe. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es consecuencia inmediata de la supranacionalidad y de la delegación del ejercicio de competencias. Entonces eso sería muy ventajoso para el Mercosur. Permitiría avanzar mucho más rápido, no solamente por tomar decisiones por mayoría, abandonando la unanimidad o el consenso, tomar decisiones por mayoría y tener normas que sean directamente obligatorias y que no todos los estados tengan que incorporarlas a sus ordenamientos jurídicos. Si bien las normas del Mercosur establecen que no todas las normas que emanan de las instituciones con poder de decisión tienen que ser transpuestas, la mayoría de las normas y las más relevantes, sí. Entonces todo lo que llevaría a que el proceso de integración avance más rápido, sea mucho más dinámico de lo que es hoy, es necesaria la supranacionalidad.
es necesario que, o sería ventajoso, abandonar este sistema intergubernamental para pasar a tener normas directamente obligatorias. Entonces, y para ya ir concluyendo. Si uno mira cómo está conformado hoy el Mercosur, analiza sus normas fundamentales, el Tratado de Asociación, el Protocolo Europreto, no quedan dudas que es un típico proceso intergubernamental. El Protocolo Europreto lo dice. Cuando analizamos el funcionamiento y composición interna de sus órganos con poder de decisión, lo vemos, es un claro ejemplo. Cuando vemos y analizamos las características del ordenamiento jurídico mercosureño, también vemos el carácter intergubernamental. Es necesario seguir discutiendo y empezar o seguir trabajando en la modificación de este carácter intergubernamental del Mercosur. Sí, porque son muchas más las ventajas que vamos a ver en un proceso, si el Mercosur fuese un proceso de tipo supranacional, su dinamismo, un crecimiento más rápido, dejar de depender de las voluntades políticas de los gobiernos nacionales, que son cambiantes y dificulta la toma de decisiones por consenso, porque es muy difícil muchas veces arribar a consensos. ¿Cuáles son las dificultades? Ya lo vimos, las asimetrías jurídicas primero, las diferencias en las constituciones, en cláusulas constitucionales que impiden llegar y que dos de los estados principales de este proceso de integración, como Brasil y Uruguay, puedan delegar el ejercicio de competencias necesarias, de competencias soberanas necesario para un proceso supranacional. Y no dejar de mencionar que si bien el Mercosur, ya con más de 25 años, un poquito más de 25 años, funcionando con este carácter intergubernamental, ha tomado decisiones y ha crecido muchísimo en materia económica en sus primeros 10 años, en el último tiempo ha crecido muchísimo en materia de circulación de personas, ha llegado a construir y a tener de un estatuto para la ciudadanía, no con los mismos derechos que un proceso supranacional como la Unión Europea, pero sí tiene su compendio de normas en donde se trabajan políticas regionales como la libre circulación de personas, de estudiantes, de trabajadores, de transporte, defensa de los consumidores. Es decir, que el carácter intergubernamental le permite crecer y desarrollar políticas comunes si es necesario un proceso supranacional para seguir desarrollándolo, para que ese desarrollo, que ese crecimiento sea mucho más rápido y mucho más veloz, sobre todo para tener una política regional en materia de, doy un ejemplo, de libre circulación de personas, condición fundamental para un mercado común, que es nada más ni nada menos que el principal objetivo que se puso el Mercosur en el Tratado de Asunción con su creación. Así que bueno, después los chicos seguirán hablando en otras instituciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Tonelli, por presentarnos las dificultades constitucionales y políticas para que el Mercosur aborde un cambio a un proceso supranacional. A continuación le cedo la palabra al profesor Martín Canta. Bueno, ante todo quiero agradecer a la profesora por poner por estas jornadas, permitirnos participar. Es muy grato con amigos y para tratar temas académicos que son de interés para todos. En mi caso, yo voy a poner brevemente un tema relativo al Parlasur. Voy a tomar este órgano del Mercosur y poder vislumbrar cuáles son aquellas competencias que posee que pueden ser útiles pese a su
carácter de órgano no decisorio para el desarrollo del derecho a la integración regional. En primer lugar, lo que podemos decir respecto al Parlasur es que es un órgano que no estaba previsto, como señalaba Sofía, en el protocolo europeo, que es el protocolo que establece la estructura institucional del Mercosur, con lo cual no es un órgano originario, se crea con posterioridad, con el protocolo de Montevideo del año 2005. A partir de allí empieza a tener vida, empieza a funcionar años después. Es un órgano de representación ciudadana, en donde los papeles, la idea es que estuviera compuesto por representantes elegidos por los ciudadanos de los estados partes. En la práctica esto hoy en día no se da al 100%, ya que hay algunos estados que han hecho elecciones directas de parlamentarios del Mercosur y otros que no. Nosotros lo hemos hecho, Paraguay también, pero hay estados que todavía no lo han llevado a cabo, con lo cual están compuestos, en ese caso, por parlamentarios que los eligen de los propios parlamentos de los estados partes que no hayan todavía procedido a las elecciones directas. Es un órgano que, como ya les mencionaba, no tiene capacidad decisoria, es un órgano más bien consultivo. Dentro de sus competencias están las de, por ejemplo, emitir declaraciones para algún tema de interés común, derechos humanos, lo que fuere. Puede emitir dictámenes respecto de la procedencia de algún tipo de norma de derecho derivado, de los órganos de capacidad decisoria. Y también puede proponer anteproyectos de norma para que las partes lleven a cabo una legislación en derecho interno que tienda a homogeneizar el derecho Mercosur. Por otro lado, también tiene la posibilidad de proponer proyectos de normas, que ya son proyectos que tendrían que encarar órganos con capacidad decisoria. Por ejemplo, proyectos para decisiones del Consejo de Mercado. Y finalmente puede proponer, solicitar una opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión. Eso serían, digamos, a grandes rasgos, las principales competencias que vamos a revisar más adelante que tiene el Parlasur. ¿Cuáles son las diferencias más notables que podemos ver con el Parlamento de la Unión Europea? Como para tener, digamos, dos polos opuestos. Bueno, en primer lugar, el Parlamento de la Unión Europea es un órgano de capacidad decisoria que forma parte de la estructura institucional de la Unión, participa del procedimiento legislativo ordinario, que es el llamado procedimiento de codecisión, junto con la Comisión que tiene derecho de iniciativa, que tiene la iniciativa legislativa, y el Consejo de Ministros. Este procedimiento, por medio de este procedimiento, se van a sancionar la mayor cantidad de derecho, normas de derecho derivado, reglamentos y directivas en el ámbito de la Unión, mientras que en el ámbito del Parlasur, este órgano no tiene capacidad decisoria. Es un órgano más bien que emite recomendaciones, y también estos actos que yo les mencioné anteriormente, y está compuesto en su totalidad por representantes elegidos directamente por los ciudadanos de los Estados partes. En el ámbito de la Unión Europea, sí, a partir del año 79, ya la composición es por medio de sufragio directo, ¿sí? Por parte de los ciudadanos de los Estados partes. Entonces, a grandes rasgos, serían las dos diferencias, tres o cuatro diferencias más notables que existen entre ambos órganos. Ahora bien, en virtud de esta situación de que estamos frente a un órgano que no tiene capacidad decisoria, pero forma parte de la estructura institucional, ¿qué podemos encontrarle de útil a este órgano? Bueno, yo creo que el Parlasur tiene dentro de sus competencias dos que son de suma relevancia y a su vez un accionar en el ámbito de política exterior que va a permitir llevar a cabo puede permitir llevar a cabo un desarrollo interesante en el ámbito del derecho mercosurense. Comenzando con lo que tiene que ver con la cuestión de las relaciones exteriores, hoy en día el Parlasur mantiene lazos importantes con distintos organismos internacionales. Por ejemplo, es parte de lo que se llama la Unión Interparlamentaria, que es una unión, una organización intergubernamental que existe ya desde 1929, y desde el año 2019 es un Estado, un Parlamento asociado, regional asociado, ya después de ser observador, y forman parte de esta organización otros parlamentos nacionales y también parlamentos regionales. Por otro lado, también en el año 2019 se firma la Declaración de Montevideo, por lo cual se establece una cooperación interparlamentaria con otros parlamentos regionales, el Parlatino, el Parlacen, y desde el año 2009 ya el
Parlasur es parte de lo que se conoce como la Eurolat, ¿sí? Es la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana. Entonces, estas políticas que se llevan a cabo en materia de política exterior, creo que son, digamos, muy productivas desde el punto de vista de, digamos, las relaciones que pueden mantener con otros parlamentos regionales y de esa manera poder, digamos, sumar experiencias en su ámbito de competencia que le pueden ayudar para poder proponer proyectos de normas y llevar a cabo, digamos, políticas a nivel regional que sean, digamos, fructíferas para el ámbito del Mercosur. Finalmente, también en materia de política exterior, se forma parte de lo que se llama el Observatorio Democrático, Observatorio de la Democracia en el ámbito del Mercosur, en donde lo que hace es participar como observador de los procedimientos legislativos que se llevan a cabo en los diferentes estados miembros del Parlamento del Mercosur y también de otros estados que requieran su participación. Entonces, de esa manera es muy interesante porque va de la mano con el protocolo de Ushuaia respecto de, digamos, el hecho de tratar de dictar rupturas del orden democrático, fomentar el fortalecimiento de las instituciones democráticas en América Latina. No solo los Estados miembros del Mercosur, sino estados asociados y otros estados latinoamericanos que también quieran participar de estos procedimientos. Ahora bien, respecto de las competencias, ¿qué dos competencias me parece que resultan de interés? Dentro de aquellas que estuve mencionando, considero que el hecho de poder proponer proyectos de normas y a su vez solicitar opiniones consultivas son las que resultan más relevantes. ¿Por qué? El hecho de proponer proyectos de norma, por ejemplo, una decisión a que se un mercado común, lo va a colocar, si bien no a la par de los órganos que tienen capacidad decisoria, porque no pueden emitir normas de derecho derivado, como si lo puedan hacer la Comisión de Comercio, el Grupo de Mercado Común o el Consejo, sí va a poder participar de cierta manera, quizás de forma indirecta, del contenido de alguna de esas normas. Y hay un caso, que se dio en el año 2010, donde se propuso un proyecto de norma muy interesante porque trataba del proyecto de norma para el establecimiento de una corte de justicia en el ámbito del Mercosur. Esto que, digamos, no tuvo éxito, tenemos un corte de justicia en el ámbito del Mercosur, pero sí es interesante ver que a partir de ese momento, o sea, se puede observar que el Parlasur asume, o sea, su responsabilidad en este entramado de la organización del Mercosur, se pone de relieve que la competencia que tiene puede dar como resultado un cambio fundamental, obviamente, siempre que los estados que sí se lo propongan, tengan la voluntad en relación a una modificación que resulte de interés. Y resalto este tipo de proyectos porque lo que se pone de relieve es que al proponer la creación de una corte, se propone la creación de un tribunal de justicia. ¿Esto qué implica? Un tribunal de justicia, que ustedes han visto seguramente en clase, implica, digamos, tener en cuenta que esta organización ya va a ingresar dentro de lo que es la supranacionalidad, es un elemento constitutivo, ¿no? Un sistema de integración supranacional, poseer un tribunal de justicia permanente, con una integración también, digamos, que tenga en el tiempo una doctrina, digamos, pretoriana que vaya cristalizando decisiones que hagan el desarrollo, ¿sí?, coherente de este derecho. Con lo cual no es poca cosa que haya propuesto la creación de una corte. Espero que es interesante. Y por otro lado, con esto ya estaré como, ¿no?, finalizando, me parece interesante el hecho de que pueda proponer opiniones consultivas. ¿Por qué? Las opiniones consultivas son una herramienta que no existían originalmente en el sistema de solución de controversias en Mercosur, con el protocolo de Brasilia. Recién se incorporan, como se crea el protocolo, con el protocolo de Olivo, del año 2001, que había mencionado Sofía, se crea el Tribunal Permanente de Revisión, que tiene dos competencias: una arbitral, o algo jurisdiccional, propiamente dicha, y una consultiva. Respecto a la consultiva, esta, digamos, posibilidad de emitir opiniones consultivas, el reglamento al protocolo prevé quiénes son los sujetos que pueden estar legitimados para solicitar. Y dentro de los sujetos no está el Parlamento, que es una cuestión obvia, porque no existía en ese momento. Hoy en día, aquellos que pueden solicitar opiniones consultivas son los estados partes, son de forma conjunta, lo cual es un rasgo fuerte de intergubernamentalidad. Los órganos con capacidad decisoria, donde no está mencionado el Parlasur,
y los tribunales de justicia de los Estados partes, los tribunales superiores de justicia de los Estados partes, marcando ahí una cuestión, digamos, dividida de relación con la cuestión prejudicial, obviamente lo mismo. Entonces, el protocolo de Montevideo, del año 2005, que crea el Parlamento del Mercosur, prevé esta posibilidad. Y lo que hace es ir un poco más allá, es decir, este órgano, por más que no tenga capacidad decisoria, también va a poder solicitar opinión consultiva. ¿Y dónde está, digamos, el interés en poder solicitar opiniones consultivas? En definitiva, como ustedes sabrán, las opiniones consultivas de los tribunales internacionales son no vinculantes, no tienen un efecto vinculante. El carácter que tiene es una recomendación. Bueno, el interés reside en que el tribunal que lo va a emitir, que es el Tribunal Permanente de Revisión, como lo ha dicho él mismo en la primera opinión consultiva del 2007, es el último intérprete respecto a las normas de derecho mercantil, en primarias o secundarias. Por lo cual, cualquier interpretación que haga respecto al alcance o aplicación de una norma del Mercosur, él va a ser el intérprete civil. Entonces, que el Parlasur pueda participar de este proceso resulta de interés. ¿Por qué? Porque el Tribunal Permanente de Revisión no solo va a ir creando jurisprudencia y doctrina por medio de su competencia arbitral, sino también consultiva. Tengamos en cuenta que las opiniones consultivas, o sea, en un sentido amplio, formarían parte del puente del derecho internacional, siendo que el Mercosur se rige en una variante normativa del derecho comunitario, principalmente por normas de derecho internacional público, o sea, por medio de su doctrina consultiva, y lo que podría hacer es funcionar como una fuente auxiliar, una fuente verificadora de normas, de fuentes principales, normas convencionales, especialmente, por ejemplo, instituciones de derecho, algún tipo de costumbre regional, de norma de derecho consuetudinario en el ámbito del Estado del Mercosur. En definitiva, la contribución que haría el Parlasur estaría dada por un fomento del desarrollo del derecho del Mercosur a través de respecto a cómo participó en este procedimiento, porque actualmente ha solicitado una opinión consultiva, que fue en el año 2018. La realidad es que el objeto no resultaba de mucho interés dogmático para lo que tiene que ver con el desarrollo del derecho brasileño, tenía que ver con la cuestión de la dieta de los parlamentarios argentinos. Y en el año 2019, cuando el TPR toma el caso, lo que hace es rechazar, tratar esta opinión consultiva, porque había una cuestión de formalidad administrativa en cuanto a la disposición que había, por la cual se había solicitado la opinión, que no cumplía con las mayorías requeridas en el ámbito del Parlasur. Sin embargo, de todas maneras creo que esta competencia es de relevancia. Con lo cual, para concluir, me parece que el Parlasur, a pesar de ser un órgano que no tenga capacidad decisoria, que no emita derecho derivado en el ámbito del Mercosur, forma parte de la estructura institucional, tiene competencias de relevancia, entre estas la cuestión de poder proponer proyectos de norma y sobre todo opiniones consultivas, y a través de estos dos mecanismos se vislumbra que tanto el Parlasur considera, se ve que tiene una responsabilidad importante en este procedimiento, y a su vez sus competencias le facilitan poder formar parte de esta labor. Obviamente, en el caso de que se lleve a cabo de una manera coherente y homogénea, puede ser muy fructífera para el desarrollo del derecho mercosureño, siempre que pensemos en, como la profesora Tonelli, en la idea de un sistema que se acerque mucho más a la supranacionalidad, y si no, por lo menos tener algún que otro rasgo de supranacionalidad y dejar un poco esta cuestión de la intergubernamentalidad. Y bueno, con esto ya termino la exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Canepa, por presentarnos el caso del Parlasur. La verdad que parece muy interesante porque, por un lado, ejemplifica lo que nos comentaba la profesora Tonelli en cuanto a las dificultades políticas del bloque de avanzar un esquema supranacional. Dificultad política que en el caso del Parlasur la vemos ejemplificada en los problemas para lograr una composición real que sea, digamos, como estaba prevista, ¿no? Por voto directo. Pero por otro lado parece interesante porque nos presenta
una punta por la cual podemos llegar a pensar en un futuro un Mercosur supranacional en donde un órgano, eventualmente si el Parlasur pasara a ser un órgano con capacidad decisoria, no represente a los estados como en los esquemas intergubernamentales, sino directamente en este caso al pueblo del Mercosur. Así que la verdad muy interesante. Le cedo entonces a continuación la palabra. Vamos a escuchar al profesor Whitman. Buenas tardes para todos. Agradezco la invitación del doctor Pínsolo, los compañeros panel, a los alumnos que están presentes. El tema sobre el cual voy a hablar yo es sistema de solución de controversias en el ámbito del Mercosur y la posibilidad de tener un sistema jurisdiccional de tipo supranacional en el ámbito del Mercosur, que es el proceso de integración en el cual nosotros nos encontramos insertos. La profesora Tonelli se preguntaba, ¿podría ser supranacional el Mercosur? Y es una grandísima pregunta que lleva 25 años todavía sin respuesta. Y yo considero que una de las claves para la supranacionalidad, teniendo en cuenta que los procesos de integración generalmente tienen un comienzo, una intención económica, luego después desarrollan ámbitos sociales, políticos, culturales, etc. Pero esta cuestión económica siempre necesita, ante una posible controversia, que siempre va a haber, cualquier tipo de negocio siempre tiene algún tipo de disputa, un tercero, imparcial, que resuelva esa disputa, esa controversia. En el caso del Mercosur, nosotros tenemos un sistema de solución de controversias, originalmente se encontraba establecido, el Tratado de Asunción, Tratado Constitutivo, el que crea el Mercosur, del año 91, que establecía un sistema muy básico para resolver las disputas. Eso avanzó al año 94, el Protocolo de Brasilia, y se estableció, se asentó el procedimiento actual, que regla cualquier disputa, o el mecanismo para solucionar esas disputas, que está previsto en el Protocolo de Olivos del año 2002. Este Protocolo de Olivos es, como les comentaba, un mecanismo de solución de conflictos, solución de controversias. Pero, dos cuestiones importantes. La primera es, soluciona conflictos únicamente entre estados. Conflictos entre los estados del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que se susciten, pueden ser resueltos por el esquema de arbitraje del Mercosur. Ahí habrán notado, descartamos posibilidad de participación de personas físicas y jurídicas, solo entre estados. Sumado a ello, solo revisa normativa mercosureña, derecho originario, derecho derivado, o sea, todos los tratados, los protocolos del Mercosur y las normas de los órganos con capacidad decisoria, que son el Consejo, el Grupo y la Comisión de Comercio. Este protocolo, que es el que está vigente actualmente, establece una serie de etapas, de hecho son 3 etapas. Una primera etapa es diplomática. Los estados o los representantes de los estados, al observar un conflicto en el cual está vinculada la normativa de Mercosur, se sientan representantes de los estados e intentan llegar a un acuerdo. Sin ningún tercero que intervenga, sin nadie que medie, solamente cara a cara, representantes generalmente diplomáticos de los estados. Hay una segunda etapa que se le dice como una etapa política, donde interviene una institución del Mercosur, el Grupo Mercado Común, es decir, conflicto entre estados, en los cuales media un organismo con representantes estatales, y una etapa final, que es la etapa arbitral propiamente dicha, donde un tercero, desinteresado en el conflicto, no es parte del conflicto, en el cual no hay representantes estatales, representantes de los gobiernos, para tomar decisiones, sino árbitros, terceros desinteresados que buscan solucionar ese conflicto entre los estados. Actualmente el Mercosur cuenta con 2 tribunales a efecto de solucionar las controversias. El primero se llama Tribunal Arbitral Ad hoc,
Es un tipo de tribunal compuesto por 3 árbitros, uno por cada estado y uno elegido por los 2 estados, de común acuerdo, que se reúne siempre al efecto de solucionar la controversia. Es un tipo de tribunal que no tiene árbitros de carácter o de vocación permanente, o sea, no son siempre los mismos los que resuelven las causas. Después hay un segundo tribunal que puede funcionar como instancia de apelación o como tribunal originario, según cómo esté planteado el reclamo que formuló el Estado reclamante, para la redundancia. Este sí tiene carácter permanente, se llama Tribunal Permanente de Revisión. Permanente porque los 5 árbitros que los constituyen, más unos 5 suplentes, durante un periodo de 2 años, tienen un cargo estable en ese tribunal. Y el carácter de revisión por esta cuestión de que tiene la competencia para revisar en carácter de apelación los laudos arbitrales, que es la forma en que se denomina a la sentencia que arriba en los tribunales. Justamente el Tribunal Permanente de Revisión puede revisar los laudos arbitrales del Tribunal Arbitral. Esto, como bien explicó la doctora Tonelli, y un poco también el doctor Canepa, es un mecanismo de tipo intergubernamental. Acá no hay notas ni características de supernacionalidad. De hecho, este carácter intergubernamental nos trae una serie de problemas. El primer problema, la dificultad para ejecutar las resoluciones establecidas en los laudos arbitrales. Hay mecanismos, o sea, en un laudo arbitral los estados están obligados a cumplirlo, normativamente está establecido que están obligados a cumplirlos, pero no hay mecanismos de ejecución. Nadie puede venir a embargar el obelisco porque Argentina no cumplió un laudo arbitral. Obviamente hay presupuestos de buena fe y de intenciones de continuar con el proceso de integración por los cuales esos estados cumplen, pero en definitiva tenemos ahí un gran y grave problema, que es la imposibilidad de ejecutar, por lo menos jurisdiccionalmente, los laudos arbitrales. Problema 1. Problema 2, algo que venía mencionando, es la imposibilidad de los particulares, personas físicas, jurídicas, las empresas, nosotros como abogados o futuros abogados, de recurrir a los tribunales del Mercosur. Solo pueden recurrir los estados a través de su servicio de asesoramiento jurídico contratado o designado por el Estado. Solo existe un mecanismo de tipo indirecto, que está establecido en el protocolo de Olivos, que se llama reclamo de particulares, por los cuales cualquiera de nosotros podríamos recurrir a una oficina que tiene el Grupo Mercado Común en cada estado, en lo que se llama Sección Nacional del Grupo Mercado Común, en Argentina está en Cancillería, y ir con un reclamo presentado por cualquiera de nosotros diciendo: se está violando una norma del Mercosur, me sentí perjudicado por esa violación. Ahora, esto es una forma de reclamo para nosotros, para los particulares, de tipo indirecta. ¿Por qué? Porque no recurrimos a los tribunales arbitrales, no recurrimos ante otro perro, no presentamos una demanda, sino que presentamos un reclamo para que el Estado Nacional lo haga propio y, decisión del gobierno mediante, vaya a los tribunales arbitrales del Mercosur. Entonces, ahí tenemos un camino impedido. La solución para incorporar a los particulares al Mercosur, por lo menos en lo que tiene que ver con cuestiones jurisdiccionales, es muy básica. Además de esto, otra posibilidad también indirecta es la de las opiniones consultivas. En cualquier caso nacional, cualquier juicio nacional, justicia civil, contencioso administrativa, penal, la que sea, existe la posibilidad de que, existiendo normativa del Mercosur que esté siendo afectada o por la cual se necesita hacer valer algún tipo de derecho, un juzgado nacional solicite al Tribunal Permanente de Revisión
una opinión. ¿Cómo interpreto esta norma del Mercosur? Que en mi caso, el que presentó un abogado de la matrícula, ¿cómo interpreta el Mercosur esa norma? ¿Cómo tengo que yo resolver en base a esa norma del Mercosur? Y el Mercosur dará una opinión. Esto, además de estar regulado en el Protocolo de Olivos, en Argentina está regulado en la acordada 13 del 2008 de la Corte Suprema, que establece que cualquier juzgado de cualquier jurisdicción puede pedir una opinión consultiva al Mercosur, pero a través de la Corte Suprema. Entonces, ahí tenemos dos vías por las cuales los particulares podríamos llegar a obtener una respuesta, una decisión, por parte del sistema arbitral del Mercosur. Mencionaba Martín Canepa la posibilidad de este proyecto de una corte de justicia en el ámbito del Mercosur. Se entiende que va a ser un tipo de justicia de tipo supranacional, así que se encuentra por sobre los Estados miembros. Hay ejemplos de esto, sí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte de Justicia de la Unión Euroasiática, proceso de integración en que participa Rusia, Armenia, Kirguistán, Bielorrusia. En ellos, en ese tipo de procesos, los particulares, los ciudadanos, pueden recurrir directamente ante el tribunal. Vamos, presentamos una demanda, y ese tribunal, esa institución supranacional, resuelve una cuestión. Y esa cuestión es obligatoria para el Estado miembro. No puede apartarse. No es como una opinión consultiva de la Corte Interamericana. No es algo de los cuales nos podamos apartar. Ficticiamente, muchos no están de acuerdo, pero viene un poco a crear derecho. Esa jurisprudencia obliga a los tribunales nacionales. Yo litigo en un tribunal supranacional, que probablemente no esté ni siquiera en mi país, gano un caso y ese caso es obligatorio en mi estado. Esto, en el Mercosur, y esta idea de la Corte de Justicia del Mercosur, nos podría venir bastante bien. Primero, para que los particulares efectivamente tengamos un sistema de protección por parte del Mercosur. Hay normas del Mercosur en materia de derechos fundamentales, de libre circulación, como mencionaba la doctora Tonelli. Hace poco se aprobó, por ejemplo, una medida, un protocolo sobre el roaming, cuestiones que nos afectan como ciudadanos. No son esas cuestiones gubernamentales que nos exceden, sino cuestiones mucho más tangibles, en las cuales, a través de letrados, cualquier particular debería poder hacer valer ese derecho en defensa de sus bienes. Por esto y además de la posibilidad de controlar a los estados, que actualmente no tienen un mecanismo de control de tipo supranacional, como si hay, por ejemplo, en la Unión Europea, en la Comunidad. Esa sería la conclusión. Esa tal vez es un deseo a la vez que una necesidad de, si deseamos profundizar en un proceso de integración actualmente intergubernamental con aspiraciones supranacionales, principalmente de lo económico. Tenemos el Tratado de Asunción, dice que el Mercosur debería constituirse como un mercado común. Para hacer un mercado común, para que haya una verdadera libre circulación de personas, capitales y servicios, debería haber un órgano de carácter supranacional que haga de contralor y que haga efectivos esos derechos. Y nosotros deberíamos poder hacer valer esos derechos directamente, y no a través de mecanismos secundarios, no a través del Estado, que en el reclamo en particular puede decir, sí acompaño el reclamo, no acompaño el reclamo. O sea, sacamos de la ecuación la conveniencia política, la conveniencia gubernamental, y nos constituimos en verdaderos contralores de este sistema de integración Mercosur. Así que bueno, es una expresión de deseo, pero también, como decía Martín Canepa, esta idea de ingresar a la supranacionalidad. Para ingresar a la supranacionalidad es necesario, una condición sine qua non, tener un sistema de solución de controversias que avance del intergubernamental a ser un sistema verdaderamente jurisdiccional y de carácter supranacional. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Burman. Es interesante el punto del sistema de solución de controversias cuando uno lo mira a futuro,
porque en el protocolo de Olivos, cuando se planteó el sistema de solución de controversias del Mercosur, ni siquiera se había contemplado la posibilidad de cambiar la cantidad de árbitros si entraban nuevos miembros. La cantidad de árbitros que se estableció en el protocolo original era para los 4 miembros originales. De hecho, tengan presente que en el año 2007 hubo que modificar el protocolo de Olivos ante la posibilidad de que ingresen nuevos miembros, Venezuela, Bolivia, para tener la posibilidad de que el sistema de solución de controversias siempre tenga miembros impares, porque tengan presente, los laudos arbitrales se adoptan por mayoría, y si los miembros son pares, nunca, digamos, quedaría siempre la posibilidad de un empate, ¿no? Entonces también, bueno, piensen eso. El protocolo Olivos fue modificado en el año 2007. Así que, bueno, con eso concluimos el panel número 1 de este congreso. Muchas gracias a todos por su atención.